startup es una forma de negocio que nace desde lo digital y que quiere apalancarse en lo digital para crecer. Sí me brindó las herramientas de querer ir a hacer cosas muy distintas. Sí creo que el pensamiento crítico es parte importante de cómo uno se destaca. En estas montañas va a vivir los mejores años de su vida. Va a ser libre, va a poder expresarse como quiere. Y recuerden que en Campo Alegre tenemos la libertad de ser nosotros mismos. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Colegio Campo Alegre, donde conocemos las historias de distintos exalumnos. El día de hoy estamos con Carlos Sadovnik. Muchas gracias por venir a acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para dar un breve contexto, Carlos es exalumno, se graduó en el 2006 y tiene una trayectoria financiera trabajando en bancos como Nu. Bueno, Carlos, como la primera pregunta te queremos preguntar cuál es esta como anécdota que te marcó en el colegio. Mi anécdota, yo creo que el colegio marcó en un grupo éramos pocos y me marcó mucho que al ser tan pocos, cuando yo me gradué éramos 250 personas en total del colegio. Y el equipo de fútbol, yo amo el fútbol y el equipo de fútbol, toca decirlo, era muy malo en ese momento. Entonces nosotros íbamos literalmente a perder. Y creo que una de las anécdotas grandes fue cuando le ganamos en Metro de Colombia Obrero la primera vez y fue como, sí podemos, esto está muy chévere. Y me acuerdo mucho ese equipo chiquito, éramos muy poquitas personas, así que sin cambios muchas veces. Fue algo que todavía me acuerdo mucho. Qué chévere. Y cuando ya estaba acabando el colegio, cuando tuviste que tomar esa decisión de irte hacia el área financiera, ¿cómo sientes que fue ese proceso? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué me llevó a tomar esa decisión? Yo creo que durante el colegio siempre, no voy a decir me destaqué, pero algo que me parecía o que se me facilitaba eran mucho las finanzas y más que todo las matemáticas. Como que las matemáticas para mí era algo que se me facilitaba, como ese skill estaba muy claro ahí, el arte, eso no era lo mío. Entonces empecé a decidir por dónde irme, qué quería hacer. Quería hacer algo de administración, quería hacer algo de finanzas y creo que en finanzas encontré algo distinto. Una carrera que tenía muchas bases de matemáticas, pero que también tenía algo distinto en su momento a la administración de empresas. Y eso me ayudó mucho a identificarlo el colegio en cuanto al final, nosotros creo que fuimos de las primeras generaciones donde tuvimos énfasis y yo tenía un énfasis un poco por el lado de matemáticas que me ayudó a fortalecer esos skills. Claro, y pues tú llevas desde chiquito, tú estuviste toda tu vida en el colegio. Con esto que nos cuentas, ¿tú sientes que el colegio te brindó herramientas para llegar a conocer este mundo financiero y pues que supieras que tu camino era las matemáticas? Sí, yo creo que mucho, donde siempre me sentía mucho más cómodo era ahí y siempre cuando hablaba con los profesores o demás, había un foco hacia buscar crecer más en esos lados. Sí, totalmente, Pablo. Pues estábamos hablando siempre sobre el fuerte y no sobre qué oportunidades habían mucho más allá. Claro, fuera de la academia, ¿qué más sientes que te aportó el colegio para poder, pues, en tu vida académica más adelante y ahora laboral, poder prosperar? Creo que hay algo que para mí es vital y lo ha seguido siendo durante toda mi vida y es el grupo tan cercano que tengo de amigos. Como éramos un colegio pequeño y todavía lo es, y casi que el grupo de mis amigos vivimos toda la vida como una familia. Muchos de mis amigos fueron desde kinder, como les estaba diciendo antes, y nos seguimos viendo, es el grupo de amigos. Entonces creo que ese círculo muy cercano que seguimos construyendo fue gracias a lo que se construyó acá y al tener no solo la academia como tú dices, sino también a tener algo pequeño, chévere, donde podíamos discutir muchas cosas distintas como personas. Claro, y esta carrera que pues uno piensa y siento que es de muchos números y pues como de mucho énfasis a lo matemático, ¿tú sientes que el colegio al brindarte estas como opciones creativas, o sea, sientes que te cambió un poco la perspectiva frente a cómo recibías las clases? Yo creo que
Voy a hablar más sobre, no tanto sobre la universidad, pero creo que lo que me brindó mucho más adelante y sí es ese pensar fuera de lo que suele ser, ¿cierto? Y hoy que trabajo en empresas de tecnología, que es lo último que he hecho, normalmente eso se aprecia mucho y es como no se hace siempre el playbook y lo que yo quiero hacer uno 2 3 sino me hacemos uno 4 5 y nos sale mejor. Y eso sí está en lo que el colegio nos brindó de ser muy creativos y de buscar formas distintas de hacer las cosas. No siempre era todo lo mismo o solo el libro y esto es lo que toca hacer, sino venga y desarrollamos esos skills. Entonces, totalmente que sí. Dentro de este mundo de la tecnología, ¿tú sientes que el colegio te pudo brindar la oportunidad de conocer ese mundo o cómo era en tu época? Uy, yo creo que la tecnología ha cambiado muchísimo, dirían. En ese momento no hablábamos de startups, no hablábamos de tecnología como estamos hablando hoy, pero sí me brindó las herramientas de querer ir a hacer cosas muy distintas, ¿sí? A pensar en no la empresa tradicional y no donde yo me quiero estar haciendo una carrera por 20 años, sino en algo distinto, en que quiero innovar, en que quiero llevar como esa hambre de preguntarme si esto me gusta, si esto también es algo que quiero hacer y cómo puedo aportar desde ahí, no solamente a quedarme en hacer lo mismo de siempre, sino me pregunto en qué, dónde más puedo aportar mucho valor. Claro. Y en este mundo de lo tecnológico y de las finanzas, ¿te has encontrado con otros exalumnos del Campo Alegre? ¿Has encontrado ese pensamiento crítico? No me he encontrado con otros exalumnos de Campo Alegre, pero sí creo que el pensamiento crítico es parte importante de cómo uno se destaca. Eh, Algo y lo voy a traer de pronto, un poco saliéndome de lo que me estás hablando, pero ahora acordándome mucho de lo que nosotros hablábamos y de cómo comunicar, es algo que hoy se valora mucho y los debates, lo que hacíamos normalmente de venga, cómo yo organizo mis ideas, que suele ser vamos al ruedo y vamos a tirar las cosas y no, eso ayuda mucho también a cómo yo construyo ideas, cómo yo soporto mis ideas y eso hoy, y más en las empresas que yo he trabajado, se valora un montón, como yo construyo, cómo yo comunico y cómo yo pienso muy distinto. Parecido al debate, ¿qué otras actividades o como general tradiciones del colegio sientes es que en verdad te marcaron y que hacen una diferencia a la hora de pues, salir al mundo real? Chévere, yo creo que las vocacionales fueron unas de esas, que hoy son extracurriculares y no estoy mal. Una de esas que me acuerdo mucho era, yo era parte de fotografía y todavía teníamos el cuarto oscuro en ese momento. Y eso me encantaba, era como el momento muy chévere de esperar al fin el viernes para ir a meterse al cuarto oscuro y intentar revelar y intentar hacer cosas muy distintas, salir a tomar fotos, como esa parte creativa, un poquito de salir y no solo estar en un salón, me encantaba. También subía mucho a los kioscos a hice varias veces carpintería y creo que esas manualidades, esas cosas también ayudó un poquito a no estar siempre en lo mismo, entonces eso lo aprecio mucho y todavía lo recuerdo un montón. Y bueno, ¿tienes alguna anécdota con algún profesor o algo que te haya pasado, que te haya marcado con un profesor o un amigo? Varias, pero que muchos nosotros jugábamos mucho fútbol con era, vuelvo y repito, era un colegio muy pequeño, entonces muchas veces era vamos a hacer la copa, no sé si todavía se llame, pero la Copa Murillo era contra los profesores y era muy chistoso, era jugar contra profesores, era molestarlos, era el momento de nosotros estar como jugando contra ellos y no solo recibiendo como conocimiento. Y en una vez me acuerdo mucho estar jugando ya no estaba, pero estaba Elisario, estaban otros más, estaba Julián también, y estar jugando contra ellos era muy divertido, era el momento de reírnos, poco, pero era reírnos de ellos, el estar como comunidad haciendo algo distinto. Creo que esos momentos que no sé si pasan en otros colegios, solo estuve acá, pero no sé si esos momentos de ir a jugar contra profesores es algo que se ve comúnmente. ¿Cómo sientes que los profesores y en general la manera de enseñar te, más allá que formarte, cómo sientes que es diferente a lo que pudiste ver más adelante en tu vida? Creo que aquí voy a comparar un poco universidad versus colegio. Creo que aquí era muy personalizado, ellos conocían en qué yo era fuerte y en qué yo me destacaba. Entonces era, ok, yo a Carlos le puedo seguramente pedir un poco más de este lado numérico, no tanto de este lado creativo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Mientras que en la universidad, pues todos vamos a ir a lo mismo, todos vamos a estar en el mismo
en la misma cuadrícula, por así decirlo, y acá sí pasaba eso. Aquí era como el uno a uno, el profesor se tomaba el tiempo de explicarle a cada uno desde un lado distinto qué eran las cosas. Sí, siento que ese sentido de comunidad pues nos marca mucho a todos los estudiantes y exalumnos del colegio, pero no sé si tú lo has visto en otras partes, ese sentido como lo que dices de conectar no solo con los estudiantes y con tus amigos, sino también con los profesores. ¿Has tenido la oportunidad de volver a encontrar estos espacios? ¿Hablas, Pablo, como con el mismo colegio, con los mismos exalumnos o en otros ambientes En otros distintos? ambientes distintos. Yo creo que sí suele pasar y suelo ser, y esto me marca mucho, yo suelo ser una persona no de grupos muy grandes, sino de grupos muy pequeños. Entonces suelo ser con dos, tres personas en el trabajo que está ahí, ahí formo, digamos que de alguna manera, no sé si eso se llama comunidad como tal, ¿cierto? Pero digamos que sí podría ser, que eso ya me marcó desde chiquito, yo no éramos un grupo o no éramos cursos de 30 personas, sino yo conocía a todos por su nombre y eso suele todavía ser muy así, yo intento conocer a la gente, quién es, intentar formar amigos o formar algo respecto a eso con grupos muy pequeños, no soy de grupos muy grandes, la verdad. No sé si en tu época era así, pero algo que ahorita es muy común en el colegio es que existan como muchas amistades o como relaciones entre cursos, o sea, promociones, por decirlo así, como que no existe tanto problema con hablarse mucho con los chiquitos o con gente más grande. ¿Cómo sientes que era esa relación entre cursos en tu época? Era, y todavía lo es, ahora que me acaban, estoy pasando y sí trabajé con alguien o estaba trabajando con alguien en NU que también era del colegio y de hecho yo ayudé a que él entrara a NU, entonces todavía existe esa comunidad, todavía estamos muy cercanos. Mi hermano es 4 años menor que yo y yo me hablo con los amigos de mi hermano y voy a una fiesta de mi hermano y los conozco. No es esa rivalidad, éramos muy cercanos, en verdad, conozco mucho a la gente de arriba, a la gente de abajo, y éramos como, no solo decir al curso de arriba, al de abajo, pero también era como mucho más bachillerato como tal, creo que me acuerdo de mucha gente y sé toda la vida, pucha, él era de mi colegio y me acuerdo hasta del nombre, entonces sí existía esa comunidad muy cercana con otros, ajá, sí. Bueno, y para un estudiante que en ese momento está pensando en estudiar algo cercano a las finanzas, a la administración, ¿qué consejo le darías para que pueda seguir ese sueño? Yo tomo la universidad y ahora que lo veo, hoy aunque yo soy financiero, yo ya no trabajo en el core de finanzas, yo trabajo en servicio al cliente, en experiencia al cliente, y lo que yo le diría es que piensen muy bien es en cuáles son las fortalezas como persona eh, y cómo esa carrera les va a ayudar a exponenciar esas fortalezas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que cuando uno estudia administración no significa que vaya a salir a hacer algo con administración. Yo creo que la universidad solamente da las herramientas para pensar de una manera distinta a solucionar problemas. Entonces, ¿qué carrera me ayuda a fortalecer esos skills o esas cosas que yo tengo para más adelante ser exitoso? Y si eso puede ser un diseño, si eso puede ser una ingeniería, pues bienvenido sea, porque eso no significa que yo voy a hacer eso solamente. Entiendo. Y si ya no fuera un estudiante universitario, que pues los dos estamos un poco más cercanos a eso, sino un estudiante que va a entrar al campo alegre, ¿qué te gustaría decirle? Que creo que aquí en estas montañas va a vivir los mejores años de su vida. Va a ser libre, va a poder expresarse como quiere, que se exprese como quiera, y que disfrute de algo que normalmente hoy no se tiene en Bogotá y es este verde y como esta naturaleza tan cerca, ¿cierto? Esto creo que hace mucha falta y es algo que yo todavía como aprecio mucho cuando hoy que vine, oye, qué chévere que era esto, me acuerdo del frío, que era un frío tremendo a las 7 de la mañana, pero al final era la forma de empezar el día y decir, oiga, qué chévere estar aquí rodeado de montañas, de verde, respirando un aire muy distinto, entonces que disfruten eso y que sepan que es un sitio donde se pueden expresar sin problema. Claro, ahora que hablas de las montañas y del verde que nos rodea, ¿sientes que al estudiar acá creas una conexión con la naturaleza? Creo que todavía me hace mucha falta, pero sí, claro que sí. Creo que ese momento de estar tranquilo, no en la ciudad, no solo ver edificios y carros, sí, totalmente. ¿Cómo sientes que la libertad de expresión y en general libertad que te dio el colegio te ayuda a desarrollarte como persona? ¿Cómo siento eso? A ver, yo creo que
una parte importante es que aquí, bueno, repito algo que dije hace poco y es, éramos personas, no números. Entonces yo sé que yo me puedo expresar como quiera, yo sé que voy a desarrollar las cosas y me conocen por X, Y, Z, tanto que Daniel es un muy buen amigo, yo muy de vez en cuando me veo con Nano y con Kona y ellos todas se acuerdan de lo que a mí me gustaba, es como, pucha, esto fue hace tantos años y ustedes todas se acuerdan de cosas que yo ni siquiera me acuerdo, entonces éramos el individuo y todavía sigue siendo el individuo, ¿cierto? Y eso ayuda mucho a la libertad de expresión, ¿cierto? Como decir, yo como persona valgo y no soy alguien más del montón, sino aquí hay una individualidad y una persona que se respeta muchísimo y que puede decir las cosas y que puede ser quien es. Bueno, Carlos, también pues un poco enfocándonos en lo que tú trabajas y en Nu, cuéntanos qué es eso, qué es una startup. Bueno, entonces, Startup hoy, hay muchas empresas que suelen llamarse startup, pero el startup es una forma de negocio que nace desde lo digital y que quiere apalancarse en lo digital para crecer. Son negocios que suelen crecer muy rápido. Cuando yo suelen crecer muy rápido es que un negocio normal puede estar creciendo 5 o 10% año a año. Eso, creo que el 10% es un stretch, es algo que no suele verse. Una startup puede estar creciendo entre 40 y 50% año a año, si no es mes a mes en sus momentos claros. Y ahora, hablando de eso, ustedes dicen qué creatividad me deja el colegio para trabajar en startup. Creo que es un montón, porque esto es de construir, de ensuciarse las manos y de empezar a hacer cosas de ceros, ¿cierto? Estuve en startups como Fruana, que Fruana es una startup colombiana de un ex Rappi, donde llevábamos implementos, llevábamos insumos a los restaurantes pequeños. Entonces los comprábamos a los agricultores, los dejaban en nuestras bodegas y desde nuestras bodegas repartíamos. Llegamos a lograr, era un número loco, pero estábamos repartiendo, creo que alcanzamos a repartir como 10 toneladas de alimentos en Bogotá por día. Era una cosa gigante. Salían más de 100 camiones al día solo en Bogotá y esto lo copiamos y lo hicimos también en Brasil y en México. Y el construir era construir literalmente de ceros, era crear procesos, era cómo nos pensamos esto y cómo con tecnología logramos apalancar mucho de esto. Entonces, mucha de esa creatividad y del preguntarnos cómo esto se puede hacer distinto también viene del colegio, de estar preguntándome cómo hacemos esto, qué hacemos acá. Fue una herramienta muy valiosa del colegio, ahora que lo pienso. ¿Tú cómo sientes que los startups, en general, como la tecnología, puede cambiar la realidad de las personas? Uy, buenísima pregunta, Agatha, pero yo creo que hoy ya lo estamos viviendo. Hoy desde el que tú puedas tener tu banco en el bolsillo, no tengas que ir a una sucursal, es una locura. Yo creo que a ustedes no les ha tocado y no les va a tocar ir a una oficina, pero ir a firmar papeles, ir a poner una huella, eso ya te cambia la vida, eso ya lo haces. Y les voy a traer un ejemplo. Hace un año más o menos cambié mi celular y al cambiar el celular me tocó ir a una oficina con mi banco tradicional para poder instalar la aplicación. Yo decía, en verdad tengo que ir a una oficina a poner la huella para que ustedes sepan que este es mi celular para instalarlo. Y eso mismo con el banco digital lo hice en 5 minutos tomándome una selfie y ya estuve listo para usar mis tarjetas otra vez. Entonces es como te cambia totalmente, y hoy que la vida es tan rápida, creo que el solo ir a perder tiempo en una oficina, y hablemos de banco solamente, ya no es lo que uno quiere hacer, ¿cierto? De pronto a mis papás les gustaría ir a perder tiempo en una oficina, lo digo en verdad, porque creo que muchas veces suele pasar que es como, no, pero no me vayas a quitar eso, yo quiero ir a una oficina a firmar. Pero ya hoy el día a día no es lo que tú quieres hacer, ¿cierto? Entonces, las startups vienen a cambiar esa idea. Un Rappi vino a cambiarte la idea de que tú tenías que tener X mil teléfonos para poder llamar si querías pedir hamburguesas, si querías pedir una pizza, y Rappi, pues, celular, decides dónde quieres pedir y ahí mismo, si nos va bien, pues llega, ¿cierto? Entonces cambia tu forma de vivir el día a día. Claro, y para una persona que quiere entrar a este mundo o pues que quiere emprender en lo tecnológico y en lo digital, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede empezar a entrar y empaparse de este mundo que siento que cada vez se complica más? Creo que las oportunidades están, Pablo, y ahí sí les va a jugar muy a favor el tener un espacio tan creativo como es Campo Alegre.
porque es vuelvo y repito, es el ensuciarme, porque aquí es ensuciarse. Yo puedo ser el gerente senior de lo que sea, pero eso no significa que yo no voy a ir a meter las manos y solo le voy a decir a Pepito, Pepito, haga esto, si no venga, yo me ensucio y yo lo hago porque toca ensuciarse y toca saberlo hacer. Y eso suele pasar acá. Aquí es, yo voy a clase de química y voy y hago yo las cosas. No estoy haciendo que alguien las está haciendo por mí, ¿cierto? Yo voy a carpintería y hago yo las cosas en carpintería, o hago yo las cosas en joyería, o yo, en su momento era, yo revelo mi rollo de fotos. Entonces es como el ensuciarme y el querer hacer, ya es un gran plus que ustedes pueden vender al momento de salir al mercado y de buscar eso. Y lo otro, ser muy creativos y decir, aquí hay un problema y cómo soluciono este problema con tecnología. Hoy la tecnología todavía podemos solucionar muchas cosas y ahora que se viene inteligencia artificial o que ya está entrando full, hay un millón de cosas que todavía se pueden mejorar desde ahí. Esos skills creo que son importantes tenerlos y aprenderlos a usar en el día a día. Como ahorita mencionabas que sentías que el colegio, una cosa que lo diferencia de otros lugares es que en verdad ve a los alumnos como alumnos y no como números. ¿Cómo sientes que esa misma idea se puede llevar a tu trabajo y pues a los startups? Sí, y una pregunta, vuelvo a una comunidad pequeña y normalmente a las empresas que yo he entrado, pues sacar Nu de esa parte, porque Nu cuando entré ya era un poco grande, pero las anteriores eran empresas muy pequeñas, eran empresas de 50 personas. Entonces ya había una comunidad pequeña donde nos diferenciábamos y donde nos hablábamos todos y donde no era el cubículo, allá se sienta Pepito, sino es mesas y todos son colaborativos y todos nos sentamos a hablar con todos y todos colaboramos. Entonces esa parte creo que viene mucho de lo que es Campo Alegre también para mí. Yo me sentaba al lado del profesor, yo me sentaba al lado de siempre de alguien distinto y ese crear y hablar con muchas personas me ayudó mucho también ahí. Claro. Y como dices, el colegio también, aunque cree profesionales, también crea personas y personas genuinas. ¿Y tú cómo sientes que el colegio te influyó, te impactó en cómo tú eres actualmente? Creo que en saber decir las cosas, yo creo que muchas veces puede que uno se calle y yo creo que el colegio también lo empuja mucho a uno a decir las cosas que uno siente, que uno piensa, obviamente de manera muy respetuosa y eso fue algo que a mí nunca se me paró en el Campo Alegre, siempre fue como, creo que vos puedes hablar de tú a tú con cualquiera de manera respetuosa y hoy todavía vivo eso. Entonces eso es una parte importantísima de algo que el Campo Alegre es y que lo muestra todavía muchísimo. Y ahora que tienes un hijo, ¿qué te enseñó el Campo Alegre te gustaría enseñarle? Esa parte creo, Ana Cata. Creo que tú puedes ser una persona tú eres una persona, tú eres un individuo, eres único, cómo llevas esa autenticidad a donde sea. Y hoy lo estamos llevando mucho ahí. Mi hijo, riendo el otro día con mi esposa, hace 4 meses, pues tiene 3 años, se la pasaba todos los días de disfraz. Era, pero porque muchos papás pueden decir, pero ¿por qué la vas a llevar disfrazada? ¿No? Pues él es eso. Y ahora solo se quiere vestir de fútbol y solo quiere tener pantalonetas. Y es como, claro, ahí está, tú eres y hazlo de esa manera. Obviamente con ciertas reglas y ciertos temas hasta cierto punto, donde nos lo llevamos, pero estoy criando a alguien también con esa manera de pensar, de decir, eso te hace único, eso te hace auténtico, síguelo adelante y llévalo, ¿cierto? Claro, y como dices, cuando mencionas lo de tu hijo, me haces acordar pues que acá no hay uniforme en el colegio. Entonces, ¿cómo sentiste que es el colegio te daba estos espacios para ser tú mismo y para expresarte? Y lo que dices era auténtico, o sea, el hecho de no tener uniformes te impactó, como que te hizo ver y darte cuenta lo que tenías. Total, y ahora, y pensándolo más allá, Pablo, no solo es el no tener uniforme, pero el aprender a respetar cómo otras personas también se quieren vestir, ¿cierto? Y es como, hay diversidad y tú te vistes con una camisa azul, yo me he visto con una camisa negra y está bien, ¿cierto? El saber que existe esa diversidad en el mundo es perfecto y eso lo trae muy en el colegio, como el decir, sí, total. Y creo que es parte importante también del ser. Dentro de la diversidad que estábamos hablando que en el colegio, ¿tú sientes que independientemente de la carrera y el camino que tú escogiste, sientes que el colegio también te dio oportunidades de explorar otras áreas? Totalmente de acuerdo. Claro que sí, me las dio y vuelvo un poco a los vocacionales. Yo podía escoger desde
hacer fútbol, a ir a hacer carpintería, ir a cocinar. Ahí están todas las oportunidades que tú puedas tener, ¿cierto? Era una infinidad de cosas que me acuerdo se escogían en ese momento y creo que todavía se escogen una vez cada semestre y era como el momento que todavía siento que puede ser como, uy, qué chévere el momento que tengo que escoger y empiezo a hablar con mis amigos, ¿usted qué va a escoger? ¿Por dónde se va a ir? Y era el momento también de tomar decisiones como persona en ese momento y como un adolescente o como niño, es mi decisión y eso también es muy chévere. Claro. Tú comentabas que estuviste en esos primeros años de los énfasis. ¿Cómo funciona? Porque ahora nosotros en 10º tenemos un énfasis de ciencias y humanidades y pues tenemos un poco un enfoque más específico hacia el área que escojamos. Entonces, ¿cómo funcionaba antes? ¿Cómo funcionaba antes? Me acuerdo, había, no sé si era ciencias humanidades, era un poco muy parecido y habían, nos separaban como en los grupos en, yo sé que este grupo es muy bueno en matemáticas, entonces a estos les voy a dar un poco más de cálculo, un poco más de como herramientas adicionales, mientras que el grupo B era lo que tienen que saber para seguir adelante. Y al grupo B que no hacía eso, también lo partíamos en algo más. Entonces, quien quiere ver algo más de historia, mucho más allá, y era como ese mix importante en... Ahí no sé si funciona de esa manera y yo fueron hace varios años, hace 20 años, entonces todavía puede que me esté cruzando cables. Carlos, muchas gracias por todo. Una última cosa. ¿Qué te gustaría poder decir a las personas que están viendo esto? Quería decirles que Campo Alegre es un lugar donde sus hijos van a poder ser únicos, donde van a ser auténticos y donde van a formar unas personas increíbles. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ya lastimosamente el tiempo se nos acabó, pero muchas gracias por venir y por compartir un poco de lo que fue tu experiencia en el colegio y cómo te impactó en tu vida laboral y personal. Gracias a ustedes por la invitación. Y recuerden que en Campo Alegre Tenemos la libertad de ser nosotros mismos.